Buenas tardes, bienvenidos a este webinar que hemos titulado Claves para peritar un vehículo eléctrico con éxito. Mi nombre es Inmaculada Aún, trabajo en el área de comunicación de Centro Zaragoza y en primer lugar agradeceros la asistencia a este seminario web. Deciros que bueno, son casi 300 personas las que se han inscrito, lo que demuestra gran interés por el tema y nos alegra. Y bueno, esperamos que os resulte útil y que podáis aplicar los conocimientos adquiridos en vuestra labor diaria. Si os parece, como todavía faltan por unirse asistentes, vamos a dar 3 minutos de cortesía y bueno, pues os explico brevemente, aprovecho para explicaros qué se creó Centro Zaragoza, cuáles son nuestros objetivos y cómo se va a distribuir este webinar en cuanto a intervenciones y a tiempo. Pues bien, supongo que muchos de vosotros ya nos conocéis la actividad de Centro Zaragoza. No está de más recordar que somos un centro de investigación que se creó en 1987, hace más de 30 años, a iniciativa de diferentes entidades aseguradoras que operaban en el sector de autos y decidieron crear un centro de investigación compartido para todas ellas, con el objetivo, bueno, pues, de adquirir un mayor conocimiento del automóvil. Actualmente, Centro Zaragoza está participado por 19 importantes entidades aseguradoras y nuestros objetivos se centran en la investigación para mejorar la gestión de los daños materiales de los vehículos, en la prevención de los daños corporales y también en el fomento de iniciativas que mejoren la seguridad vial. Además, el objetivo final de todo centro de investigación es la transferencia de conocimiento. De ahí que, bueno, pues en Centro Zaragoza divulgamos la actividad desarrollada día a día a través de nuestros medios de comunicación, a través de medios de comunicación externos, es decir, apariciones en prensa, televisión, radio, a través de jornadas, de seminarios, como es el que hoy nos reúne, por supuesto, a través de la formación. Como anécdota os cuento que el primer producto que generó Centro Zaragoza en sus inicios fue un curso a los peritos de seguros de automóviles, que en aquel entonces se denominaban peritos. Pues bien, se trataba de un curso de actualización de conocimientos periciales, dado que había pues, heterogeneidad en el ámbito de la profesión del perito de seguros de automóviles. Esto os lo cuento para que veáis cómo con el paso del tiempo la figura del perito de seguros de automóviles ha evolucionado, las nuevas tecnologías que incorporan en los automóviles, me estoy refiriendo a nuevos sistemas de propulsión, a sistemas avanzados de ayuda a la conducción, sistemas o a la conectividad en el automóvil, hacen que cada vez se requieran profesionales más especializados, pues para comprobar el origen de los daños en los siniestros. Por mucho que cambien estas herramientas y las metodologías, disculpad, un momentito. Por mucho que cambien las herramientas que utilizan los peritos, por mucho que cambie todo este avance tecnológico disruptivo que estamos viviendo, hay algo muy importante y es que el perito sigue siendo necesario. Es más, las nuevas tecnologías abren nuevas oportunidades a los profesionales del sector reparador y pericial. De ahí que en Centro Zaragoza hayamos organizado este webinar pues para profundizar pues, en temas novedosos, candentes, que se necesitan conocimiento, como es la acción pericial en un vehículo eléctrico. Mi compañero Manuel Fernández, que ahora voy a presentar, va a ser quien va a esta sesión y realizar una práctica, concretamente una valoración de los daños en un vehículo eléctrico. Vamos a presentaros a Francisco Manuel Fernández. Él estudió grado superior de automoción en Granada, posteriormente realizó el curso superior de perito de seguros de automóviles en Centro Zaragoza y además ha ampliado su formación en otras materias complementarias que han hecho posible que su experiencia laboral haya sido realmente interesante y enriquecedora. Ha trabajado en ámbitos profesionales muy diferentes que son propios de la figura del perito: gestor en plataformas de recambios, soporte técnico a talleres y atención al cliente,
y su defensa en un juzgado. Y actualmente trabaja como de automóviles, utilizando su labor como profesor de valoración de daños y actuación pericial en el curso superior de perito de seguros de automóviles de Centro Zaragoza. Además, nos acompaña Carmen Petisme, que trabaja en el Departamento de Gestión de Conocimiento de Centro Zaragoza y que va a ser la persona a la que vais a poder plantear dudas relativas a la formación que imparte el Centro Zaragoza. En este seminario web, las dudas se pueden plantear a través del chat. Vamos a ver que ya hay gente que ha planteado dudas en chat. Y me dicen que no se escucha, que el audio se escucha un poco distorsionado. Vamos a ver si se va solucionando el tema. Vamos a ver en el chat si han indicado algo. Y de todas maneras, lo que os comentaba. Vale, nos indicáis que, bueno, hay quien lo oye bien, tiene cortes. Vamos a seguir, si os parece, y vamos a esperar que realmente esto funcione. Problema de máscara. Es que no nos podemos quitar, la mascarilla porque por política de empresa, pues vamos a tener que estar con la mascarilla los participantes. Bueno, pues bien, os decía, va a empezar Francisco Manuel, el tema técnico, el desarrollo del webinar, pero al final se pueden plantear las dudas a través del chat. Si son cuestiones técnicas, las resolverá Francisco Manuel, y si son relativas a la formación de Centro Zaragoza, será mi compañera Carmen Petisme, que estará encantada pues, de a vuestras preguntas. Así que empezamos con el webinar de hoy, que como os decía, se titula "Para peritar en un vehículo eléctrico con éxito". Muchas gracias, Isma. En primer lugar, gracias a todos los asistentes por este webinar sobre la reparación del vehículo eléctrico. Espero que sea productivo, así como que puedan apreciar las cualidades que mostraré del seminario, ¿vale? Entendemos que, bueno, hemos tenido unos pequeños problemas técnicos. Intentaremos hablar un poquito más fuerte, incluso de lo normal. Por motivos de política de empresa, como bien comentaba mi compañera Isma, debemos de disponer de las mascarillas, ¿vale? Cualquier circunstancia, pues como os comentaba, al final haremos un turno de preguntas y posteriormente pues pasaremos a resolverlas. Bueno, como preámbulo a este seminario, a este webinar de reparación del vehículo eléctrico, yo creo que somos conocedores todos de que la tecnología en el ámbito de la automoción pues está en continuo progreso, y un progreso, la verdad, que bastante alto. No solamente los vehículos eléctricos están en este progreso extremadamente alto, ¿no? También tenemos vehículos que son conectados, como decía, no tienen por qué ser eléctricos, pueden ser los vehículos convencionales, así como están los sistemas avanzados de ayuda a la conducción, conocidos como HADAS. También los elementos de seguridad activa o pasiva, así como las distintas aplicaciones que hoy día están montando los vehículos. Disculpa un momento, antes de que pases a la siguiente diapositiva. Se entrecorta, viene el informático. Juanjo, por favor, respecto al audio, ¿podemos hacer algo? ¿Se recorta? Vale, pues entonces miraremos desde ese chat las dudas. Vamos a la conexión de este otro ordenador que parece que se acopla y veremos el chat desde un único ordenador. Era por gestionarlo de forma más cómoda. Sí, personas en sala de espera. Venga. Y no hay personas en sala de espera. Vale. ¿Puedes aceptar a las personas en sala de espera? Vale, perfecto. Vale, pues ya está. Disculpad. Venga, seguimos. Si quieres, hacemos otra vez la introducción de la primera diapositiva. Sí. Bueno, perdonar los problemas técnicos que estamos teniendo. Como comentaba, si no antes no todos habéis tenido la oportunidad de poder escucharme directamente,
Os decía que hablaremos en voz lo más alta posible y que cualquier circunstancia, por al final del seminario, del webinar, tendremos el turno de preguntas. Sobre la evolución de la tecnología, comentaba anteriormente de que la tenemos en plena evolución. No solamente los vehículos convencionales, o los eléctricos, ¿no?, están con esta actualización. También pues, tenemos vehículos conectados, vehículos que disponen de sistema avanzado de ayuda a la conducción, más conocidos como los ADAS. También pues la seguridad activa o pasiva. Sobre este webinar en cuestión, sobre los objetivos periciales en concreto del vehículo eléctrico, en este caso tenemos que tener 3 puntos en determinada consideración. Tenemos que tener unas medidas de seguridad y prevención necesarias y que son básicas para poder manipular este vehículo. Yo sé que todos los vehículos, el perito, profesional experto en valorar, prefiere tocar, prefiere abrir el capó, determinar los elementos que pueden estar afectados, apreciarlos, etcétera, ¿no? En este caso tenemos que tener especial delicadeza. A continuación también explicaré las principales cuestiones sobre medidas de seguridad y prevención, así como no solamente se trata de hacer una valoración sobre el vehículo de daños materiales. Podemos ser unos expertos y apreciados que hacemos el daño bien valorado, pero la actuación pericial en este caso, y más aún en este vehículo, es esencial. Es decir, si nosotros estamos ante un vehículo el cual corresponde con de compañía, tanto si es contractual como si es de fuera de compañía, es decir, no contractual, de un propietario, de una persona privada, tenemos que tener especial delicadeza de los daños y la cuantía de los mismos. Aquí, posteriormente lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Tenemos la cuestión de que la batería es una cuantía elevada. Entonces, por muy leve que sea el exterior, si tenemos la intuición de que puede tener posibles daños, tenemos que tener muchísimo cuidado. La pérdida total del vehículo tenemos en 18, 19, 20.000 euros, por decir un ejemplo, y la batería de este vehículo está en torno a 14.000 euros, como veremos a continuación en el aplicativo del GT Estimate. Por un daño, por leve que sea, podemos tener un vehículo pérdida total con daños mínimos. Eso es esencial para ir con la progresión hacia la valoración. Y luego, pues bueno, en la valoración de los daños, que tenemos esa seguridad, esa prevención, en la actuación pericial que hemos visto que ese vehículo es económicamente reparable. Pues en la valoración de los daños tenemos que tener especial cuidado con los elementos sensibles a la batería, los estribos, sobre todo la parte del piso. No tiene por qué ser una colisión frontolateral para que afecte a la batería. Puede la energía traspasar por el piso y ocasionar algún daño en la batería, ¿vale? Entonces, estos son los 3 principios básicos que tenemos que tener en cuenta para peritar lo eléctrico. Voy a repetir, la seguridad y la prevención es lo primero. Tener en cuenta que estamos manipulando un vehículo de una alta tensión. La actuación pericial. Podemos reparar un vehículo que o económicamente o contractualmente no sea reparable por la cuantía económica que conlleve. Y luego, posteriormente, lo que os comentaba de la valoración de los daños. Muchísimo cuidado con los elementos sensibles. Como inicio a esta prevención y a esta seguridad que debemos de tener, tenemos que tener constancia sobre los cables de alta tensión. Mirad, los cables de alta tensión están muy preparados para sufrir impactos, para manipularlos. No obstante, ante una colisión debemos de tener especial cuidado. Se puede un cable, a través de la colisión, ir una fractura, rotura y que contacto con la carrocería, esto, pues la corriente se transmita tanto al habitáculo como a la estructura del vehículo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos cables naranjas. Realmente también, como EPIs, pues unos guantes dieléctricos, unas gafas contra impactos y un cable eléctrico. Y lo más importante es aplicar pues, el sentido común, no llegar y aunque el vehículo esté en su posición de seguridad, colocado en su sitio, tocar sin saber si está el conector quitado o no, ¿eh? Como modelo, o sea, como protocolo, se puede decir, tenemos IRPIA,
que es como un modelo para saber, bueno, identificar ese vehículo, reconocerlo, realizar las prohibiciones, por ejemplo, pues abandonarlo, ponerlo en una zona habilitada para su reparación y, por ejemplo, también tener una zona en el taller que sea adecuada para este caso, ¿vale? Asegurarnos que no está conectado a la red, por supuesto, y movilizar ese vehículo con calzas, que el vehículo pues, no pueda salir movido hacia otro, y comprobar que está en el estado de parking. Por último, una vez realizadas las primeras pues, intervenciones, verificaciones sobre la prevención, lo que os comentaba, la actuación pericial, ver primero los daños, todo siempre lo primero que tenemos que hacer, de todo lo que he comentado anteriormente, es que el relé de la batería de alta tensión está quitado. Siempre es lo inicial que debemos hacer. Por supuesto también el de la batería de 12 voltios, la batería pues la convencional que conocemos todos. No obstante, el interruptor de servicio de esa batería de alta tensión siempre debemos de tenerlo quitado para nosotros manipularlo. Normalmente pues está debajo de los asientos, entre los asientos delanteros y traseros, en el piso. Normalmente donde va en la zona superior, donde va alojada la batería. Sobre la actuación pericial que os comentaba, es muy coloquialmente, ¿no? Cuando un vehículo sufre un siniestro, en general, suele ser común el comentario pues, de este vehículo cuando supera pues, su grado penal, pues este vehículo ya es pérdida total, etcétera. Y ese comentario pues, no es lo totalmente acorde, ¿no? En un contrato de seguro, pues dependiendo del año del vehículo, dependiendo de sus características técnicas, el tanto por ciento que nos determine para que sufra esa pérdida total, se pueden distinguir diferentes cuestiones, como con el valor de adquisición, el tiempo que el vehículo se ha comprado desde la fecha de la primera matriculación, etcétera. La viabilidad de la reparación, como comentaba previamente, debemos de tener muchísimo cuidado y, por ejemplo, determino los daños mecánicos, porque son daños que nosotros cuando verificamos ese vehículo suelen apreciar. Puede que tengamos daños internos, que igual puedo trasladar lo de la batería. Si el estribo está un poco afectado, por favor, siempre hay que verificar la batería para ver si está acorde, en este caso, a resultar afectada. Entonces, en esos casos, siempre debemos de aplicar el mismo protocolo que aplicamos en los vehículos convencionales. Si tenemos el compromiso o en el taller, o sea, de una persona particular, ver si esa peritación abierta y le desmontaje, posible seguimiento sobre esos elementos internos que pueda tener afectados. Luego, posteriormente, pues, por supuesto, debemos hacer la peritación cerrada. Y en caso de que proceda, pues, la orden de reparación. Vamos a proceder a la parte práctica, porque claro, he contado aquí tanto pues, las fases de prevención, de seguridad, también lo de la actuación pericial y unas fotos, bueno, que ya habéis empezado a ver. Vamos a ir a la parte práctica, vamos a utilizar el aplicativo de evaluación de GetEstimate, que tenemos el título ya montado, ¿vale? Y conforme vayamos viendo las fotos, os voy diciendo particularidades y detalles sobre este tipo de peritación. Vale, en primer lugar, como comentaba al principio, la colocación, esa inmovilización, ese protocolo que debemos de seguir para ese vehículo que esté acordonado, que esté en un sitio con la seguridad correspondiente, con el aviso de que hay posibilidad de riesgo eléctrico en esa zona, vemos de que ya entrando en nuestra naturaleza de perito de automóviles, vemos de que tenemos un vehículo con la zona frontal más pegando al ángulo izquierdo, se podría decir, afectada, pues ya podemos apreciar a simple vista de que pues, le faltan los faros, el capó está afectado, la zona del soporte donde viene el Nissan, ¿no? El símbolo de la marca del coche, en este caso ahí es donde va el cargador de la batería, nosotros ahora adentro tenemos que ver si eso resulta afectado o no, y en principio ver si posiblemente ha resultado afectado algún otro elemento de la estructura del vehículo. Nosotros lo hemos visto desde primera posición, ¿no? Si empezamos a ver el vehículo de las distintas posiciones,
podemos ver de que el vehículo no tiene la estructura hacia atrás afectada, ¿no? Las puertas no determinan ninguna transferencia de energía hacia otra parte de la estructura del vehículo, simplemente ha sido absorbida en la zona frontal. El larguero ha actuado de absorbedor de esa energía, así como por ejemplo la traviesa, rejilla, paragolpes, incluso faro, aletas. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros que verificar, como comentaba, es el estado de si la batería ha podido sufrir algún daño. Nosotros vemos aquí, y esta foto pues, es una de las que pues, puede ser más significativa, vemos que directamente el estribo no está afectado. No obstante, dado que la energía se puede transferir por el piso hacia atrás, hemos de comprobar los elementos en la zona inferior del piso. Como veis, toda la parte del puente trasero no hay ninguna anomalía. No sé si las fotos pues, se están viendo bien, entiendo de que sí. Y aquí tenemos la zona de la batería donde va a colocar. Como vengo repitiendo, pues la zona del estribo es la más sensible a la hora de provocar algún tipo de daño en la batería. Así como si hace una colisión por alcance, por mucho de que tengamos solamente paragolpes, traviesa y algún tipo de colisión de que no sea de muy alta intensidad, el puente puede un poco arrastrar y directamente empujar la batería y ocasionar igualmente algún daño. Vamos a mirar la zona frontal, interior, Vamos a hacer un repaso de los posibles daños, como analizar la posible intensidad de vehículo, ya teniendo en cuenta los daños internos, ¿vale? Aquí, como decíamos al principio, pues tenemos la zona delantera izquierda afectada, ya podemos apreciar que tenemos el puente delantero inferior, una motor, soporte inferior del motor, ya dependiendo de la zona a nivel nacional que seamos, pues se le suele llamar de un nombre u otro, la traviesa, la punta del larguero, que no tenemos ninguna duda de que está afectada, y nos aparecen ya los primeros componentes de este vehículo. Si le damos la vuelta completa, en el lado derecho no tiene nada. Tiene un poco la aleta porque ha podido arrastrar un poquito la intensidad de los paragolpes y pues de haber salido el faro pues ha podido dañar el capó y alguna otra zona. Vale, también vemos de que los elementos de seguridad pasiva están afectados. Tenemos tanto las airbags del acompañante como el del conductor están afectados. También tenemos, aunque no sé si lo podemos apreciar, que la zona de los cinturones, los pretensores, también han sido activados. Si levantamos el capó, pues ya empezamos a ver la batería convencional, ¿no? El motor eléctrico, toda la parte de radiadores, la parte frontal, el panel frontal, el soporte superior de plástico, y ya empezamos a ver los primeros componentes que han podido resultar afectados. Aquí, por ejemplo, en la aleta delantera derecha podemos apreciar ya pequeños desperfectos provocados principalmente por daño inducido sobre el movimiento del capó, y ya vemos de que, por ejemplo, la aleta delantera izquierda está pues, literalmente para sustituir. Tenemos el pase de rueda, tenemos todo el conjunto de este pase que está afectado, es el elemento que ha absorbido la energía sobre este impacto, la zona frontal, y podemos apreciar de que el soporte inferior del motor, puente delantero, como comentaba, la cuna del motor, dependiendo de la zona geográfica, pues la tenemos que está en el larguero se ha movido. Tenemos toda la parte inferior afectada. Vemos toda la zona de la punta del larguero, y aquí podemos apreciar pues los cables de alta tensión que van al motor. Esos son los cables que tenemos que tener puestos especial delicadeza. Son cables que están preparados, no obstante, pueden tener algún pequeño desperfecto y pueden transmitir esa corriente, esa energía a la estructura del vehículo. De componentes, pues bueno, depósito. Tenemos aquí el otro larguero, el larguero delantero derecho, que a pesar de que no ha sido el impacto directo, ha sido una intensidad, digamos, por inducción, ¿no? Pues ha movido la traviesa, ha movido esa punta larguero.
Entonces tenemos todo el conector del vehículo eléctrico, de la batería para cargarlo, todo el soporte. Como podéis apreciar, todos estos daños están afectados. Y conforme vamos bajando la zona de abajo, vemos de que incluso el puente ha podido afectar algún brazo o alguna transmisión. En este caso, pues no se ha dado así, ¿vale? Está la zona del frontal y pues vemos estas circunstancias justo por debajo. Vale. En este caso, lo que haríamos, al igual que un vehículo convencional, pues en este caso sustituir tanto la aleta, el capó, pues todos los elementos que hemos visto que están afectados y nos iríamos aquí directamente, pasamos ya a una reparación donde el larguero delantero derecho, por ejemplo, tendríamos que sustituir la punta del larguero y la chapa del larguero delantero derecho. El larguero, como hemos visto en las fotos, le podemos dar una reparación de media hora, de una hora, pero el larguero realmente ha sido solamente movido por la punta. Si veis, sustituyendo la punta no tenemos ninguna deformación hacia atrás, solamente la parte de la punta derecha. Respecto a los daños, en el lateral izquierdo, ahora lo gestionamos en GT, tenemos de que esta puerta se puede apreciar literalmente de que la manecilla del tirador, ¿no?, está con todo el soporte metido hacia el interior. El marco de puerta está afectado. Esta puerta no nos cabe duda de que tendríamos que sustituirla. En cambio, esta puerta se puede reparar. Entonces, y directamente nosotros como práctica rápida, nosotros sustituimos la puerta, nos dice nuestro precio, la pintura de sustitución, que en este caso pues le damos el 100%, por supuesto, de que está sustituida, y tenemos la puerta trasera izquierda, que como hemos dicho, la puerta es para reparación. Entonces, en este caso, le podemos poner una mano de obra en torno a 2 horas, 2 horas y media, dependiendo del criterio del perito se le puede dar un poco más, le podemos dar 2,7. Apreciamos eso, nos pide la superficie deformada, baremo de pintura de Centro Zaragoza. Si analizamos, podemos estar en torno a unos 4 decímetros. Si os fijáis que esto es dos veces un folio, son 12, o bueno, el folio entero de 6 sería bastante más, unos 4 decímetros, se le puede determinar. Por lo tanto, sería solamente superficie deformada en el baremo, longitudinal, como arañazo no hay, tenemos todos los daños en cuenta en esa superficie y ya tendríamos, por ejemplo, en este caso, la puerta, la reparación de la puerta trasera izquierda. No apreciamos otro tipo de daños. La zona frontal, como os comentaba antes, sería sustituir el larguero delantero izquierdo, todo el conjunto de pase rueda, los refuerzos, sería también el refuerzo del frente, donde hemos comentado que está el cargador, el interruptor para cargarlo, el depósito donde estaba afectado, la traviesa inferior. Entonces aquí, en definitiva, este vehículo también hemos visto de que tenía tablero de instrumentos, todo el tablero de instrumentos afectado, dado que tiene los airbags activados, habría que sustituirlo también. Y más, entrando en particularizar esta reparación sobre el vehículo eléctrico, si entramos en la batería en sí, ¿no?, en el conjunto de batería, que lo tenemos aquí, si le damos a sustituir, tenemos justo lo que explicaba pues al inicio de este webinar, ¿no? Si tenemos un conjunto acumulador de carga que vale 14.460 euros aproximadamente y tenemos una pérdida total, un límite de reparación antieconómica, es decir, que el vehículo en el mercado vale 18.000 euros, para un ejemplo, en este caso, si la batería vale 14 y tenemos que reparar el vehículo tal cual lo tenemos, pues el vehículo con total seguridad se iría o a pérdida total en caso contractual o al límite
de reparación no económica en caso de que sea, pues, o no contractual o que sea de un particular privado, ¿vale? Pues eso es una de las partes más importantes, la economía del valor de la batería. Si podéis apreciar también, tengo que saltar. Bien, aquí lo tenemos. Disculpad. La batería realmente, esto es la zona del piso inferior, ¿no? La zona trasera, donde va justo el maletero, la zona trasera, pero la parte que pega más al habitáculo, y justo debajo es donde va colocada la batería de alta tensión. Si veis, pues lleva los mismos refuerzos que hemos visto antes en las fotos, y es de lo que tenemos que tener especial delicadeza para esta reparación. El estribo, si os fijáis, una vez que el estribo deforma y entra hacia el piso de maletero, pues vamos, lo tenemos todo que la batería puede resultar afectada con una colisión de baja intensidad. En definitiva, en síntesis, para la reparación del vehículo eléctrico siempre tenemos que tener muchísimo cuidado con elementos sensibles. Es decir, todo lo que he comentado sobre el estribo. También como comentaba, podemos tener aquí esta pequeña circunstancia. Esto no lo había comentado antes. En la zona trasera puedo sufrir cualquier impacto, ¿no? del golpeo de una piedra o de algún elemento que desde el suelo nosotros al pasarlo impactemos con él, el coche por fuera no se ve, no tiene ningún daño considerable y entonces puede la batería estar mal, estar afectada y no tener ningún elemento exterior. Sobre la peritación en sí, como os comentaba, tenemos toda la zona frontal izquierda sustituida, pues los absorbedores, tenemos el protector de la mecánica delantero izquierdo, el larguero, tenemos la chapa del larguero delantero izquierda, la chapa de refuerzo, tenemos las traviesas, todos los paneles, todo el panel frontal donde van los radiadores, los faros antiniebla, también tenemos los cinturones de la seguridad pasiva que han soltado, el anillo de la airbag, el conjunto de salpicadero, y en la zona de reparación, en este caso, tendríamos toda la zona de la aleta, la puerta, como hemos comentado, sobre esos decímetros, esos 4 decímetros, y el larguero delantero derecho le daríamos efectivamente, como comentaba antes, media hora. Simplemente sería sustituir esa punta del larguero. Bueno, una vez visto esta pequeña práctica, dado que el tiempo que tenemos es un poco limitado, he puesto siempre sobre la sustitución, lo he ido explicando, hemos realizado una pequeña práctica sobre GT, simplemente era para explicar los elementos más sensibles, y siempre tenemos que recordar lo siguiente para esta peritación del vehículo eléctrico. La seguridad y la prevención es lo primero. Nunca se debe de tocar un vehículo que no sabemos si está desconectado o si tiene su protocolo realizado de seguridad. La actuación pericial, como bien aparece en la foto, la batería es muy sensible por la parte de los estribos. Es especial delicadeza esa zona. Una colisión frontolateral, por muy poca intensidad que tenga, esa batería puede resultar afectada.